Muy buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica y buenas tardes a los que lo hacéis desde España. En esta charla, Anhelar el cielo o el infierno, 100 años de Truman Capote, exploraremos detalles, aspectos de la vida y de la obra del que es uno de los autores más icónicos de la literatura norteamericana del siglo XX. Truman Capote nació en Nueva Orleans en 1924 y murió en Los Ángeles en 1984. Una vida breve, pero de una intensidad incomparable, que conoció el éxito y el aplauso, pero también el desprecio y el ostracismo. Conocido por su estilo único, Capote escribió obras inolvidables como Otras voces, Otros ámbitos, su primera deslumbrante y polémica novela, Desayuno en Tiffany's, A sangre fría o Plegarias atendidas, además de numerosos relatos y obra periodística que fue recogiendo en distintos volúmenes, uno de los cuales, Música para camaleones, es un buen ejemplo de las distintas modulaciones que alcanzó con su arte. En Anagrama celebramos su centenario con una nueva biblioteca de autor que recoge sus títulos principales y con esta charla que hoy cuenta con invitados tan excepcionales. Martín Bianchi es coordinador de estilo de vida en El País Semanal y colabora con la sección de Gente del País. Fue redactor jefe de la revista Hola, jefe de sociedad en Vanity Fair y jefe de Gente y Estilo en ABC. Leticia en Vetusta es su último libro, publicado en 2024 por Lengua de Trapo. Gracias, Martín, por estar aquí. Leila Guerriero es periodista. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España, en La Nación, en Rolling Stone de Argentina, en El País de España, Gato Pardo en México, donde también es editora, o en El Mercurio de Chile. Tras el éxito de La Llamada, Leila Guerriero publicará este mes su último trabajo, La dificultad del fantasma, Truman Capote en la Costa Brava. Ambos libros en Anagrama. Berna González Harbour es periodista, novelista, crítica literaria y analista política. Actualmente subdirectora del País, ha sido editora de Babelia y enviada especial a numerosos países en conflicto. Su última novela es El verano en rojo, publicada en 2023 por Destino. Y Juan Villoro, novelista, cuentista, ensayista y cronista, ha sido profesor de la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y la Pompeu Fabra de Barcelona. Es columnista de Reforma, en México, ha escrito para medios internacionales como The New York Times, El País y El Mercurio en Chile, entre otros. Su más reciente obra, No soy un robot, publicado por Anagramas de 2024, es una extraordinaria reflexión sobre la lectura en la sociedad digital. Bueno, iremos tocando varios aspectos de la obra y de la vida de Truman Capote, y si al final alguno de los oyentes quiere dejar alguna pregunta, lo puede hacer por medio del chat y se dará pues vía algunas de esas preguntas. Y no sé si os parece, podríamos empezar pues por delinear un poquito detalles de la biografía de Truman Capote, y para eso pues le doy la palabra a Martín Bianchi. Buenos días y buenas tardes a todos. Me parece bastante interesante algunas cuestiones, algunas pinceladas sobre la vida, lo que fue la vida de Truman, sobre todo su infancia, que marcaron un poco, yo creo, lo que fue su trayectoria y su obra, porque era un autor que estaba deseoso siempre de aceptación, de éxito, de formar parte de un sector de la sociedad, ¿no? De alcanzar siempre la cima. Y yo creo que un poco eso se debe un poco a esa infancia traumática que tuvo él, que nació en Nueva Orleans, pero de un matrimonio roto ya desde que él nació. No fue un niño deseado. Sus padres, Lily May y Art Parsons, porque el verdadero apellido de Truman Capote era Parsons, hasta que Joe Capote, el segundo marido de su madre, lo adopta. Entonces, esos padres que no se querían se separan cuando él nace, y a Truman lo dejan con unos familiares de su madre en Monroeville, en Alabama. Y ahí yo creo que se empieza a gestar un poco lo que es el Truman Capote que fue el resto de su vida. Era un niño que consciente de su homosexualidad y orgulloso de ella desde muy pequeño,
feliz de ser transgresor y que se crió en una familia y en una sociedad que era esa sociedad de Alabama muy acostumbrada a contar cuentos orales. Entonces yo creo que el amor por contar historias, esa génesis por contar historias está en Monroeville, en Alabama, donde por cierto, como muchos sabéis, su vecina era Harper Lee, que sería clave también en el trabajo que él hizo en La Sangre Fría y probablemente sin Harper Lee, probablemente Truman no habría sido capaz de ejecutar esa obra monumental porque ella fue la llave de entrada para muchísimos vecinos, porque ella era la que tenía ese conocimiento, ¿no? De cómo funcionaba la gente de un pueblo. Entonces fue clave. Entonces yo creo que en ese sentido, esa infancia de él, lejos de sus padres, él sentía lo contó en muchísimas entrevistas, esa sensación de abandono, sintió esa sensación de abandono de su madre, incluso cuando luego su madre, ya adolescente, él lo va a buscar, se lo lleva a Nueva York, ¿no? Y ahí empieza esa otra vida de Truman Capote. Pero aún en Nueva York, ya viviendo con su madre, él sentía que sus padres no lo querían, sentía el rechazo sobre todo de su madre por su homosexualidad. Pero todo eso fue un poco moldeando ese carácter indómito, ¿no? de Truman y esa transgresión innata, ¿no? Que luego se vio en muchísima parte de su obra. Y luego esa crianza también en el sur, yo creo que también influyó sobre todo en sus primeros cuentos, como Un árbol de noche o Miriam, que están marcados por ese tono oscuro, surrealista, ¿no? Entonces esos primeros cuentos que tuvieron muchísimo éxito cuando los publicó con 20 años, estaban muy marcados por su infancia y otras voces, otros ámbitos, que es su primera novela que tuvo un éxito arrollador, también está muy marcada por esa infancia traumática, porque al final el protagonista es un personaje que está buscando a su padre, como Truman buscó el amor de un padre que no encontraba. Entonces él se pasó gran parte de su vida buscando esa aceptación de esos padres y en otras voces, otros ámbitos, de una manera un poco con ese tono oscuro y surreal, muy propio también del sur, ¿no? Donde él se crió, pues hay parte de su propia vida, aunque él, bueno, siempre dijo que no era evidentemente una novela autobiográfica, pero sí que estaba muy influenciada por su propia infancia, ¿no? Entonces, luego sus padres, pues su madre se lo lleva a Nueva York, Truman empieza a hacer amistades con niñas de la alta sociedad, él se cría en Greenwich, que es una zona muy rica de Nueva York, luego termina viviendo en Park Avenue con su madre y con su padre adoptivo, que es una zona también muy rica de la ciudad. Entonces ahí ya empieza ese Truman que lo que aspira y lo que desea ya no es ese amor de esos padres, sino el amor de la sociedad y de cierta sociedad, ¿no? Y de esas mujeres ricas y esas mujeres con influencia y esos hombres poderosos que tomaban decisiones. Yo creo que gran parte luego del motor de su obra fue precisamente esa necesidad de aceptación y de cariño que él no tuvo a lo largo de su vida y que tampoco encontró ni siquiera, ¿no? En su vida personal, afectiva, porque aunque tuvo una pareja, Jack Dunphy, que también era escritor y que estuvieron más de 30 años juntos, al final era una pareja distinta en la que cada uno estaban juntos pero separados, en los que intentaban pasar el menor tiempo posible juntos, en los que viajaban muchísimo, en el que cada uno también tenía sus otras relaciones. Entonces yo creo que tampoco él, aunque estuvieron tantos años, el amor como tal o el amor convencional o como lo conocemos, tampoco lo sintió, ¿no? Pero creo que todas estas pequeñas pinceladas marcaron muchísimo toda su obra. Ujú. Una obra con un gran interés en el estilo. Él era, y yo creo que hablaba mucho de ello también, un gran estilista. Es una preocupación, ¿no? Constante en él. No sé si nos puedes decir, Leila, también hablar un poquito de la estancia de Truman Capote en Palamós. Ujú. Sí, claro. Este, bueno, hola a todos y todas, y gracias por invitarnos a compartir este espacio con gente tan divina e interesante como Berna, Martín, Juan y vos, Silvia, por supuesto. Yo estuve, sí, allí en Palamós, en realidad en la casa, una de las casas que él alquiló durante la temporada en la que se quedó allí. Creo que poca gente sabe que Truman Capote en realidad escribió buena parte de un libro que se gestó
en Estados Unidos, en la Costa Brava. Yo confieso que yo no lo sabía antes de hacer el viaje allí. Yo pensé que el libro había sido prácticamente escrito en Estados Unidos. Pero como bien decía Martín, Capote era un tipo que durante su vida en Estados Unidos tenía una vida social impresionante. Después fue muy famosa la fiesta que dio en el hotel en Nueva York, digamos, pero la fiesta del famoso baile en blanco y negro. Pero previo a eso, rodeado de todas estas mujeres encantadoras y absolutamente glamorosas, tenía una vida social y iba de fiesta en fiesta. eh, y necesitando apartarse de todo eso, decide en un momento irse a la Costa Brava, una vez terminada la investigación en el pequeño pueblito de Holcomb, donde había sucedido el crimen de esta familia. Eh, y entonces, con todo el proyecto investigado, se va a escribirlo a la Costa Brava. Y el lugar que elige para escribirlo es Palamos. Hizo un pequeño saltito a Córcega, perdón, en un momento, pensando que era la gran idea, un poco inducido por Jack Dunphy, como mencionaba Martín. Y fue una estancia espantosa, volvió corriendo a Palamos. De hecho, se hospedaba allí cada vez que llegaba a Palamos en un hotel que se llama el Hotel Trías. El dueño del hotel todavía recuerda, digamos, una persona muy mayor, pero recuerda esas llegadas de Truman Hay mucha leyenda alrededor, ¿no? Se decía que llegó con 20 valijas en un auto. Bueno, no hay auto que soporte la carga de 20 valijas, pero estoy segura de que llevaba mucho más de 2 valijas. Eh, y entonces este señor recuerda, el señor Trías precisamente recuerda las llamadas desesperadas de Truman Capote desde la isla italiana para decirle que por favor le consiguiera una casa porque no podía estar entre todos esos turistas ruidosos. O sea, estaba buscando realmente un lugar muy calmo y además le robaron un sobre con 400, $800 en aquel momento en la isla. Capote parece haber huido de toda esa distracción, digamos, como vos decías, Silvia era un gran estilista, realmente era un tipo completamente entregado a la escritura, más allá de que lo que se conoce más popularmente de él es este aspecto un poco llamativo, digamos, ¿no? De provocador, que realmente era un tipo que podía ser muy pérfido en las entrevistas y podía ser muy pérfido en el trato persona a persona. Era una persona con una inteligencia enorme y creo yo un gran lector sobre todo de sus contemporáneos, ¿no? Y también un gran depredador de sus contemporáneos. Despreciaba a muchos de ellos con Joyce Carol Oates, por ejemplo, tenía siempre unas palabras espantosas, decía que leerle era como vomitar. Es leerle y vomitar, ¿no? Un tipo muy pérfido, pero bueno, un tipo con un manejo de la técnica de la escritura y que siempre se sintió muy orgulloso desde muy temprana edad. Entonces se va de todas esas fiestas en los años 60 y está en 3 casas en la zona de la Costa Brava, cerca de Palamos. La primera queda en Palamos mismo, en el pueblo de Palamos, y las otras 2 están más alejadas, ¿no? Eh, la casa en la que yo me hospedé, que es la casa donde funciona ahora la Fundación Finestras, que es un sitio que, digamos, propicia residencias literarias, es aparentemente la casa en la que el libro fue llevado casi hasta su final, en un 90%. Hay algunas historias famosas, sobre todo allí, es la historia de un incendio que hubo cercano a la casa, es una casa muy antigua y bella. En aquel momento era un lugar muy apartado, muy difícil de llegar allí y también cuesta un poco imaginarse a un tipo como Capote que realmente se vestía de maneras muy estrafalarias, maneras que no abandonó mientras visitaba el pueblito de Holcomb. Se vestía con sobretodos largos y bufandas y sombreros y creo que fue precisamente Harper Lee, como mencionaba Martín, su vecina y amiga, la que de alguna manera logró que, como tenía el aspecto de una persona normal, digo, era alguien que usaba falda con medias hasta la mitad de la pantorrilla y pantuflas, esta señora. Y Truman Capote iba vestido como un pajarraco, para la gente de Holcomb era un ser muy raro. Gracias a ella logró que la gente del pueblo le diera bolilla, como decimos acá, ¿no? Le abriera sus puertas, etcétera. Em,
En la casa esta, Capote escribió buena parte de Sangre Fría. Él hablaba como de 1000 páginas escritas o 400 páginas escritas, hay un montón de versiones, y en esa casa hubo un incendio muy cerca, es una zona que en ocasiones sufre de mucha sequía, entonces cualquier cosa que se encienda, esto provoca un incendio grande. Y la casa estaba amenazada por este incendio, y cuenta un poco la leyenda de la gente de Palamós que Capote salió abrazado a su manuscrito de A Sangre Fría y se escondió entre las rocas y estaba más preocupado por proteger el libro que por protegerse él. Eso me lo puedo creer, lo que no me puedo creer es que alguien pueda salir abrazado a 400 páginas porque no alcanzan los brazos, y los brazos de Capote eran brazos cortitos porque era un señor muy bajito. Pero el punto que a mí me conmovió mucho estando allí fue que pensé que a lo mejor esa época que pasó Capote allí, completamente entregado a la escritura, parecía que se había realmente retirado de toda vida extremadamente social. No lo ayudaba el idioma a tener una vida social, nunca habló ni más de dos palabras en español, no estaba interesado en aprender el idioma. Eh, este tiempo lo pasó con Jack Dunphy, precisamente, y esta especie como de claustro autoimpuesto en ese lugar tan hermoso, y sobre todo en estas casas que todas tenían vista al mar. Lo que yo pensaba era que fue, sin que él lo supiera, por supuesto, nunca sabemos lo que está por venir, casi el último momento tranquilo y sublime de su vida en todos los términos, ¿no? En términos sí, de lo que llamamos ahora como calidad de vida, y un punto altísimo, el último punto altísimo, quizá de su escritura, porque él estuvo allí en la Costa Brava, además de escribiendo el libro y determinando a sangre fría, esperando la ejecución de 2 personas para poder ponerle punto final a su libro. Él había decidido que ese libro solo se podía terminar cuando ejecutaran a los 2 asesinos que habían matado a la familia en el pueblito de Holcomb. Por supuesto, uno como narrador puede tomar esa o cualquier otra decisión, pero poner sobre un libro la larga sombra de la muerte para ponerle punto final a un libro es apuntarse una flecha en el centro de la frente, creo yo. Cuando uno lee todas las cartas que él escribía a la gente que había quedado en Estados Unidos o a sus amigos en otras partes de Europa, las contradicciones son, bueno, maravillosas y cruentas. Mientras a los asesinos de la familia les escribía diciéndole, bueno, no se preocupen, ya van a salir, simplificando, ¿no? Digo, era mucho más sofisticado que eso, pero bueno, trataba como de darles confort y consuelo. A los amigos les escribía diciendo, si no los matan ya, creo que me voy a volver loco. Entonces, de alguna manera, ese compás de espera de la muerte de 2 personas, de que se ejecutara la sentencia de la justicia, que era el colgarlos, digamos, yo creo que fue, aunque el libro tuvo muchísimo éxito cuando se publicó, aunque fue un tipo sumamente celebrado, tendría que decir que también, así como ahora nos gusta mucho a Sangre Fría, en aquel momento, como vendió tanto, se lo veía como un libro sumamente comercial. Entonces no tenía tanto prestigio en aquel momento como el prestigio que tiene ahora, y eso también fue algo que lo resintió mucho. Ver que todos sus compañeros de generación ganaban grandes premios como Norman Mailer y qué sé yo, y él quedaba un poco relegado. La Sangre Fría yo creo que es una gran obra, pero me parece también que Capote solo se apuntó la pistola en la frente, digamos, y de hecho a partir de la publicación y el gran éxito de A Sangre Fría, todo fue un poco en decadencia en varios sentidos, ¿no? Tanto de su adicción a las anfetaminas, el alcohol, las fiestas permanentes, bueno, etcétera. Me imagino que alguien más hablará de eso, pero bueno, mientras estuvo ahí, estuvo bien, y es muy conmovedor estar en el lugar donde alguien pasó lo que podríamos pensar que fueron casi sus últimos días felices, porque ahí empezó un suicidio en cámara lenta. Ujú. Y donde acabó un libro excepcional, ¿no? Que cambió un poco también por el estilo que él consiguió, ¿no? Un estilo despersonalizado de alguna forma, se sacó del texto para dar, para ser testimonio, ¿no? de un crimen como este. ¿Cuál es la influencia que creéis que ha tenido a sangre fría en muchísimos escritores posteriores a Truman Capote? Berna, ¿qué crees que podemos comentar a ese respecto?
Bueno, podríamos llenar horas y horas, Silvia. Gracias también a todos. Es un placer estar aquí con personas tan ilustres y con el público que estáis por todas partes del mundo. Gracias por invitarme. Bueno, pues efectivamente A Sangre Fría cambia la literatura en el sentido que él lo quería y lo había enunciado muchas veces. Él quería hacer una novela de no ficción. Quiso inventar, aunque todos sabemos que hay un precedente de Rodolfo Walsh en Argentina, precisamente, eh, la que ha pasado a la historia como la primera novela de no ficción, la que cambia la literatura, es la de Truman Capote, en parte porque él lo cacareó y lo anunció y porque se ganó también esa medalla, ¿no? ¿Por qué creo que asumió unos desafíos muy valientes con mérito en varios campos, en dos o tres campos que voy a mencionar? Por un lado, efectivamente sale de su zona de confort, es decir, él estaba, como habéis descrito, viviendo en Nueva York, rodeado de celebrities, con sus fiestas locas, su vida era la riqueza, el glamour, la ropa, el alcohol, y si no estaba bajo los focos de Nueva York y de la fama, él sentía que desaparecía. Y de repente ocurre un crimen en Holcomb, Kansas. Ve una noticia en el periódico, yo siempre la tengo a mano, esta portada del New York Times, porque ahora os explicaré por qué. Y decide, bueno, con sus jefes también y con Harper Lee que le acompaña, decide irse allí a investigar, irse a conocer a todos los personajes y una vez que está allí decide hacer una novela. Entonces sale de su zona de confort, es decir, se va a una zona de trigo, de campo, de jirones, de espigas rodando por los caminos, donde él y sus ropajes no es nadie, es como ha dicho Leila, no sé cómo lo has llamado, un, Pajarraco. un pajarraco, ¿no? Pero él tiene esa valentía de ir allí y de Claro. buscar algo fuera de su zona de confort. Eso por un lado. Y por otro, aborda el crimen más difícil y también me explico. Yo que soy novelista criminal, efectivamente, y que además soy periodista y analizo muchísimo los crímenes, siempre busco el porqué. Todos buscamos el porqué, el móvil. Entonces, en los móviles de los crímenes que vemos en las noticias, ¿qué solemos encontrar? El patrón que solemos encontrar puede ser obediencia, es decir, un sicariato, una orden, un Putin que te ha ordenado disparar a un piloto, como pasó recientemente aquí en España, que mataron a un piloto ruso. Es decir, obediencia es uno de los móviles. Dominio, posesión es el principal móvil, es decir, el hombre sobre la mujer, el hombre sobre los hijos para hacer daño a la mujer, esa posesión. La venganza, la actuación grupal, la enajenación, enajenación por drogas, enfermedad, despecho. Es decir, hay un montón de móviles muy habituales. Lo que es más inhabitual y menos comprensible es el crimen fortuito, gratuito. Hoy los vemos, hay muchos crímenes fortuitos de estos en las escuelas, esto es ya otra cosa, ¿no? No, tampoco tenemos tiempo de analizar todo eso, pero aquí resulta que dos hombres se han metido en la casa de un granjero de Holcomb, creían que ahí había $10.000 y al final robaron 50 y todo se da la vuelta y después de amordazarlos, de atarlos, los asesinan a sangre fría, ¿no? A sangre fría es el asesinato, a sangre fría él considera que es el juicio, a sangre fría es posiblemente también su forma de abordarlo. Entonces, él elige la muerte más difícil de comprender, la no planificada, la fortuita, la gratuita. Y eso es muy difícil. Y ahí está el tercer desafío, cómo aproximarse hasta tal punto a los asesinos, que de hecho que sabéis que tuvo una relación tan intensa, sobre todo con uno de ellos, Perry Smith, que dio sospechas de todo tipo de falta de higiene, digamos, profesional por ese acercamiento tan intenso que tuvo a Perry, ¿no? Pero en eso intenta borrar la distancia, intenta comprender, que yo creo que aquellos, bueno, aquí somos varios escritores y los escritores intentamos siempre comprender, ¿no? ¿Qué no significa justificar? Bueno, pues en eso y luego aplicar a eso las herramientas de la novela, bueno, pues fue una cadena de desafíos valientes que le salieron bien, aunque también le costaron posiblemente la vida, ¿no? Porque efectivamente a partir de entonces
Bueno, él en muchos momentos lo reconocía, ¿no? Ahora ha salido un documental con voces de sus amigos y amigas y él lo reconocía, que no se iba a recuperar de lo que estaba viviendo. Efectivamente, por un lado, quería que los mataran ya, quería culminarlo, no les ayudaba tanto como les decía en las cartas, y por otro lado iba allí y lloraba con ellos, lloraba con Perry, ¿no? Bueno, pues es esta tal. Y entonces, si me puedo tener algún minuto más, ¿sí, Silvia? Sí, claro. Bueno, entonces yo es una lección que suelo dar cuando tengo que hablar en algún foro sobre periodismo y novela. Seguro que Leila también se encuentra en situaciones parecidas. Siempre tengo a mano lo que os decía. Esta noticia del New York Times, y permitidme que os lea solo dos frases, solo las dos primeras frases, que dicen, bueno, Holcomb, Kansas, un granjero saludable, o sea, de éxito, y su mujer y sus dos hijos fueron encontrados asesinados hoy en su casa. Fueron matados a quemarropa, o sea, sí, a quemarropa después de ser atados y amordazados. Es decir, en dos frases tenemos todo lo que compone el periodismo, el quién, qué, cuándo, dónde, cómo, es decir, el quién, el granjero, el qué, asesinados, dónde, Holcomb, cómo, amordazados, etc. Y el cuándo, hoy escrito. Permitidme también leer las dos primeras líneas, es que esto es un ejercicio que hago yo siempre cuando hablo de periodismo y de novela, ¿no? Solo leeré dos frases también como he hecho, ¿no? De su novela, las dos primeras de su novela. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. Es decir, aquí no hay quién, ni cómo, ni cuándo, dónde sí hay, porque ha mencionado Holcomb, ni cómo. Es decir, el periodismo es la concreción, ¿no? Es la pirámide invertida, la concreción, la linealidad. ¿Y qué hace él? Él hace una novela, es decir, convierte lo horrendo en belleza. Convierte lo horrendo en belleza. Ese es su gran ejercicio, exitoso porque lo logra. Por último, hemos visto cómo ha convertido el crimen, lo horrendo, en novela, en belleza, y hay una tercera fase, que es volver a convertir todo eso en lo horrendo de su final, ¿no? Y ahí es donde la leyenda, o sea, aquí hemos analizado un crimen, hemos analizado una novela, pero hay un tercer factor, que es la leyenda. La leyenda alimentada, bueno, pues por todas esas fiestas, por ese libro fallido, supongo que luego hablaremos de él, sobre las celebrities, el de las plegarias atendidas, y es decir, cómo a partir de ahí se autodestruye y lo horrendo vuelve a él, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y Claro, podremos... gracias, Berna. Él tenía una intuición, ¿no? Que le llevaba a buscar un estilo distinto, o eso parece un poco, pues, tanto por las entrevistas en las que habla de ello y también en las películas que se han hecho sobre su vida y sobre este episodio en particular. Juan, ¿qué consiguió con este estilo nuevo que realmente fue una sorpresa, ¿no? Una excitación también en el momento de su publicación? Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Qué gusto estar con ustedes. La verdad es que toda la carrera de Truman Capote se basa precisamente en la construcción de un estilo único. Es decir, ciertamente, como ya señalaba Martín, desde el punto de vista de su biografía, no podemos dejar fuera el hecho de que él construyó una personalidad profundamente llamativa en la cultura de las celebridades norteamericanas. Entonces, él fue una persona que se hizo a sí mismo, pero todo este largo trayecto se basó en lo que él consideró que era su fuerza y su instrumento principal, el estilo literario. Él dijo que el talento que él tenía era un látigo que Dios le había dado
para fustigarse a sí mismo, para castigarse y poder sacar las mejores frases. Es notable la admiración que él tuvo por algunas escritoras, sobre todo como Catherine Mansfield. Dijo famosamente que Virginia Woolf jamás escribió una mala frase. Y es que Truman Capote era ante todo un escritor de frases. O sea, no pensaba en grandes estructuras, no pensaba necesariamente en personajes que dominaran una trama, sino que poco a poco iba construyendo sus historias, ya fuera en la ficción o en la no ficción. Y esto yo creo que es absolutamente determinante. Un día antes de morir, en 1984, estaba escribiendo un texto sobre una de sus principales inspiraciones, que era la escritora Willa Cather, una autora maravillosa que tiene novelas como Mi Antonia o una historia terrible de vida conyugal que se llama Mi enemigo mortal. Capote la conoció en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ambos iban ahí porque en los tiempos del invierno era un lugar caldeado donde podían ponerse a leer, a escribir. Le parecía una señora muy decente, muy atractiva, de la que se hizo amigo sin saber que se trataba de su autora favorita, y un día la acompañó a casa y ella le preguntó, bueno, ¿qué autores te interesan? Y él dijo, bueno, Flaubert, Proust, etcétera. Y dice, no, pero de Estados Unidos. Dijo, la verdad es que la que más me interesa es Willa Cather, tiene estas obras. Le dice, ¿usted las conoce? Y dice, bueno, sí, en realidad yo las escribí. Y fue una historia muy reveladora para Truman Capote, y ahí es donde él fraguó toda su vida. Ahora, lo que es muy curioso es esta doble personalidad que él tuvo, esta figura que por un lado se acercó a la gente desposeída, con todo tipo de anomalías, que conoció en el sur de los Estados Unidos, en su infancia en Alabama. Ya lo mencionaba Martín, este hijo no deseado, repudiado, que tuvo que construirse a sí mismo superando rechazos, y que tuvo una sensibilidad especial para escribir cuentos sobre la inocencia mancillada, o la pérdida de esta inocencia, o sobre los sueños nunca realizados de las pequeñas poblaciones del sur de Estados Unidos, estos pueblos abandonados que suelen ser un simple punto en el mapa, y donde ciertas gentes conciben desmesuradas ilusiones que no se cumplen. Él lo retrató maravillosamente en sus cuentos, y por eso pudo, como señalaba Berna, conectar también con algo muy alejado ya de su vida, que era la situación del pueblo de Holcomb, Kansas, donde ocurrió este crimen, y poder confraternizar con los asesinos, especialmente con Perry Smith, con quien tuvo casi una relación amorosa, podríamos decir, una relación muy cercana de comprensión, de enorme empatía. Entonces en él estuvieron siempre estos dos mundos. Alguna vez dijo que su epitafio debería ser I aspire, yo aspiro, porque fue una accionista continuo. Podemos verlo también como un gran arribista, es decir, fue alguien que utilizó esta herramienta maravillosa del lenguaje, tanto el oral, que tenía como un chismoso que animaba todas las tertulias, como el lenguaje escrito tan decantado y tan exitoso en sus cuentos, y también que pudo llevar al periodismo. Alguna vez Gore Vidal dijo, Truman ha tratado con algún éxito de ingresar a la sociedad de la que yo con algún éxito he tratado de escapar, porque Gore Vidal había nacido en Washington, en una familia egregia, su abuelo había sido un famoso senador ciego, etcétera, y Truman Capote buscaba pertenecer a todo eso. Y todo esto lo hizo también a base de cotilleo, de socialización. Leila decía con toda razón que se trataba de una persona que podía ser muy corrosiva con sus colegas. Recordemos lo que dijo de la generación Beat, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre Jack Kerouac, William Burroughs y los otros escritores. Él dijo, that's not writing, that's typewriting. Eso no es escritura, eso es mecanografía, ¿no? Y así los descartó a todos ellos, del mismo modo en que el propio Gore Vidal descartó a Truman Capote cuando murió y le preguntaron qué opina de la muerte
muerte de Truman Capote, dijo, bueno, es una buena decisión profesional la que tomó, ¿no? Entonces, bueno, en fin, entre ellos se vivoreaban todos unos a otros, pero lo esencial, lo sustancial está en esa capacidad que él tuvo para el lenguaje. Yo traduje para Anagrama hace 35 años, Árbol de Noche, y por cierto, valdría la pena hacer una nueva versión, porque él fue una persona muy atenta al oído, al lenguaje. Lo hemos estado diciendo, y esto vale la pena tomarlo en cuenta ahora que muchas veces un libro es descartado por las editoriales porque es demasiado literario. O sea, lo literario se ha convertido en un obstáculo muchas veces, y es muy raro además encontrar escritores a los que les interese la literatura. O sea, básicamente se ha convertido en un instrumento de denuncia o de colocar temas supuestamente importantes o realmente importantes en el panorama de la discusión. Pero Truman Capote tuvo eso, y en los tiempos en que yo traduje esto, no había una comunicación por internet, ni por fax, ni por nada con las editoriales, y entonces hubo una corrección final del libro. Yo en lo personal estoy insatisfecho con ella. Valdría la pena que yo o alguna otra persona pensáramos en hacer una nueva edición de esos cuentos que son extraordinarios. Y bueno, el éxito de Truman Capote, tan buscado por él, como lo señalaba Martín, pues fue también su calvario al final, ¿no? Porque ya también Berna apuntaba a esta novela inconclusa, Plegarias Atendidas, que debe su título a una frase de Santa Teresa que dice que se han derramado más lágrimas por las plegarias que se responden que por aquellas que no se atienden. Y justamente las plegarias de Truman Capote fueron atendidas, lo aceptaron en la gran sociedad, la Café Society, como se le decía, de los Estados Unidos, pero él traicionó la confianza porque escribió algunas infidencias, y cuando publicó en la revista Esquire un anticipo de uno de los capítulos, La Costa Vasca, ubicado en un restaurante francés del mismo nombre, bueno, esto fue el escándalo y se convirtió entonces en un deportado de esa sociedad a la que tanto había querido pertenecer. Entonces, pues también su vida está tocada por estas confusiones, ¿no? El éxito siempre es una simplificación, siempre es una distorsión, y ya también Leila señalaba que el avasallante éxito de A Sangre Fría hizo que fuera visto por muchos más como un autor comercial o popular que como el supremo estilista que siempre fue. Entonces, yo creo que en él están todas estas contradicciones que lo convierten en una figura insoslayable del siglo XX. En 1980 tuve la suerte de asistir a una lectura de él en el Lincoln Center en Nueva York, una lectura que duró nada más y nada menos que 4 horas. Leyó ahí completa esta novela breve que está en Música para Camaleones, ¿no? La de los ataúdes hechos a mano, Maravilloso. larguísima. Y bueno, tenía una corte de seguidores y todo. Junto a mí había una señora que decía, por favor, ¿por qué no te acercas y le ofreces un vaso de agua? Porque él tenía un vaso de agua al lado y había leído mucho tiempo sin beber agua, y tenía una jarra de la que no se había servido. Y entonces ella me decía, pero ¿no sería un gran momento en tu vida que tú le sirvieras agua, Juan Capote? Por supuesto que hubiera sido un gran momento en mi vida, probablemente el mejor de mi vida, pero como en tantas ocasiones desperdicié la oportunidad. Cómo era leyendo? ¿Cómo... Era totalmente actoral, tenía una voz tipluda que él convertía en una virtud, porque eso también fue una cosa muy interesante. Las fotos de Truman Capote lo revelan de joven como una figura angelical. Hay una foto de Cartier-Bresson. Era una figura bellísima porque era una figura, realmente parecía un efebo, ¿no? Al mismo tiempo era muy pequeñito, muy bajito, luego engordó, tenía una gran papada, siendo tan vanidoso, pues se sentía no muy bien, pero como decía Leila, encontró la posibilidad de disfrazarse, y esto también hacía que la gente entrara más fácilmente en confianza con él. Uno de los misterios del periodismo es ese, que si la gente te considera como alguien radicalmente diferente,
como podría ser un sacerdote con sotana, por ejemplo, se confiesa más fácilmente contigo. Entonces Tom Wolfe llegaba disfrazado, ¿verdad? Con estos chalecos y con zapatos con polainas y trajes blancos, sombrero de bombín, y la gente le decía más cosas que a una persona con la que se sintiera más cercano, más próximo. Y lo mismo Truman Capote con sus bufandas, con sus sombreros. Y entonces leyendo era muy demorado, hacía todo tipo de gestualizaciones, no se equivocó una sola vez, estaba en dominio de la situación, era un actor que representaba a Truman Capote. Y eso fue también una de las cosas que él tuvo y que le cobró un peaje alto, ¿no? El hecho de tener que representarse a sí mismo en todas las circunstancias en las que él estuvo, ¿no? En los shows de televisión, en las fiestas a donde lo invitaban, en fin, todo esto también yo creo que acabó por ejercer una presión en él que lo llevó a tratar de sobrellevarla con barbitúricos y con alcohol, y finalmente pues su vida se acortó un poco también por esto. Ujú. Qué oportunidad más maravillosa, ¿no? Poder escucharle. Y este final, ¿no? Y este libro inacabado, Plegarias atendidas y todo lo que hay alrededor de él, la mitología, ¿no? También esos supuestos capítulos escondidos o nunca hallados. ¿Qué nos puedes contar, Martín, de cómo fue esa época para él? Bueno, como habéis comentado, Truman era un fan de Marcel Proust y su obsesión, un poco desde que termina Sangre Fría, es hacer esa gran novela, ese gran retrato de la sociedad estadounidense, como había hecho Proust de la sociedad francesa, ¿no? De su época. Lo que pasa es que yo creo que Truman Capote un poco ahí midió, erró en el tiro, en el sentido de que cuando Proust escribió En busca del tiempo perdido y toda esa obra gigante, inmensa, ¿no? Todos esos personajes eran personajes de la nobleza, de la aristocracia, que sus padres habían sido nobles, que sus abuelos. Por lo tanto, la obra no los amenazaba, no amenazaba su posición o su status quo. En cambio, y él pensaba que iba a ocurrir lo mismo con Plegarias atendidas, que él iba a hacer este retrato y que nadie se iba a sentir amenazado. Y quizá no se dio cuenta él de que los personajes de los que hablaba no eran miembros realmente de nobleza y de la aristocracia, sino que era gente hecha a sí misma, millonarios, de nuevas fortunas, que sí les importaba muchísimo lo que se hablaba sobre ellos, lo que se escribía sobre ellos, y quizá yo creo que ahí él se equivocó mucho. Y luego yo creo que en realidad nunca estuvo acabada la obra. De hecho, el orden de publicación, cuando se fue publicando en revistas y demás, ni siquiera era el orden de la obra como tal. Luego quería eliminar capítulos. Yo creo que él tenía una idea porque conocía bien de lo que iba a escribir, pero luego le costó muchísimo ya porque estaba un deterioro físico y mental enorme, le costaba mucho ejecutar eso que él quería hacer, ¿no? Pero yo creo que el mayor error de él en Plegarias atendidas fue pensar que iba a poder imitar a Proust y que no iba a tener las consecuencias que tuvo, ¿no? Que en realidad estaba hablando de gente que sí era muy poderosa, gente que formaba parte de una nueva sociedad, no de esa vieja y rancia aristocracia que en realidad pues hasta le podía hacer gracia, y además Proust formaba parte de ese círculo, realmente formaba parte de ese círculo, mientras que Truman siempre era un invitado, y se lo hicieron sentir cuando se empezaron a publicar los capítulos de Plegarias atendidas. Ahí es cuando él se da cuenta que en realidad él nunca formó parte de ese círculo social, ¿no? De la jet set, sino que en realidad siempre había sido un invitado, y una vez que le cerraron la puerta, pues se quedó fuera, salvo por casos muy contados como Sissy Guest, algunos personajes, algunas amigas ricas y influyentes, no le retiraron la palabra, pero porque no había escrito sobre ellas, no por otra cosa. Probablemente si hubiera escrito también sobre esas amigas, también le habrían retirado la palabra, porque a esa gente sí le importaba lo que se escribiera sobre ellos, y yo creo que ahí estuvo ¿no? el gran error en esa obra, ¿no? En Plegarias atendidas, que aún así los capítulos como la Côte Basque, en fin, son maravillosos y no dejan de ser en sí cada capítulo pues obras preciosas y casi perfectas, en las que cuenta muchísimos cotilleos de la época, algunos todavía hoy que son bastante picantes hoy, que incluso afectan a gente importante hoy
y que hay gente importante hoy que se acuerda de ello y que todavía le duele muchísimo algunas infidencias y cosas, secretos que cuenta él en esos capítulos. Sí, Juan, decías. Sí, yo creo que es muy interesante a la luz de lo que dice Martín, retomar un elemento que mencionaron Berna y Leila, que tiene que ver con A Sangre Fría. Es una novela que se tiene que escribir con la muerte de los personajes, es decir, hay este punto final demorado en el cual el propio autor tiene que asistir a la consumación de la pena de muerte. Y yo creo que Plegarias Atendidas era un libro que solamente podría haber sido escrito y completado si Truman Capote hubiera entendido que era un libro necesariamente póstumo. Es decir, que él lo hubiera podido publicar, pero tenía que esperar a su propia muerte para hacerlo. Claro. Que si lo hacía antes, iba a sufrir lo que ya señaló Martín. Sí, ese es un buen punto. ¿Qué pensáis de las representaciones audiovisuales, ¿no? Que se han hecho, bueno, ya desde hace un tiempo, ¿no? Películas sobre todo sobre el proceso de escritura de A Sangre Fría, pero también sobre Plegarias Atendidas, sus cisnes y toda su vida más sofisticada y de celebrity. Bueno, yo creo que ¿Yo? Berna. Bueno, brevemente. Yo creo que la gran película A Sangre Fría está por hacer. Es decir, al igual que Matar a un ruiseñor, Harper Lee tuvo su gran película de su novela. Yo creo, A Sangre Fría la he visto varias veces, es correcta, es buena, pero le faltan grandísimos actores, creo que le falta mucho. Yo creo que es una oportunidad para cualquiera que ande por Hollywood volver a hacer esa gran película hoy, ¿no? El biopic que interpretó Philip Seymour Hoffman para mí es buenísimo. O sea, yo creo que él se mimetiza con el personaje. Yo me he visto muchas grabaciones de Truman Capote y le he visto a él. Volví a ver la película este domingo para tenerla en la cabeza y es una mimetización extraordinaria. Bueno, porque estamos hablando de un gran actor, grandísimo actor, que además tuvo un final un poco parecido. Hay ahora un documental fascinante en Filmin, al menos en España, con las conversaciones con todos sus amigos a partir de lo que pasó con las plegarias atendidas. Y quiero destacar una frase que dijo él mismo, yo creo que es en este documental, aunque igual me equivoco. Él mismo llegó a decir, hablando de por qué Holcomb y Nueva York, o sea, esos dos mundos en los que, o sea, el sur y Nueva York, los dos mundos en los que estuvo, dijo, siento que Perry y yo, o sea, Perry, el asesino con el que intimó tanto, crecimos en la misma casa. Él salió por la puerta de atrás y yo por la principal. Y esta frase concentra lo que le unía y le separaba de este asesino, ¿no? Es decir, él había compartido una vida parecida de abandono de padre, de abandono de madre, de tías presentes, de hermanos que acaban mal, etcétera. Pero Perry salió por la puerta de atrás, o sea, pegando tiros, mató a todas esas personas, acabó en la horca, mientras que él pudo salir por la puerta delantera. Y sin embargo, ambos estaban unidos por ese abandono y él, como dije antes, creo que, vale, rozó la gloria, la tocó con las manos en todas esas fiestas en las que parecían amigos, pero ninguno lo era en realidad, pero también acabó en la caricatura de sí mismo y acabó como acabó, ¿no? Con todo drogado y borracho. Pero bueno, quiero decir, esa es una de las frases que se puede ver en alguno de los materiales que la verdad... pero creo que en la gran película todavía hay sitio para ella. Y de hecho, él decía que sí, probablemente él podría haber terminado como Perry. Incluso él llegó a decir en entrevistas a Gerard Clark, su gran biógrafo, llegó a confesarle, ¿no? Que él sentía que probablemente en otra vida podría haber terminado, sin mencionar que Plegarias Atendidas incluso le costó la vida a uno de los personajes sobre los que escribió, que era Anne Woodward, una de las grandes herederas de Nueva York, que terminó suicidándose poco antes de la publicación. Le llegó allá a la revista antes de que se publicara y se quitó la vida, curiosamente además con los mismos barbitúricos con los que se había muerto la madre de Truman Capote. Es curioso eso también, ¿no? Pero él también tenía ese peso de la culpa, no solo de la muerte de esos asesinos de A Sangre Fría, pese a ir a esa ejecución, no mover un dedo para
para intentar frenar esa ejecución, sino incluso la muerte de Ann Woodward causó un escándalo y un revuelo enorme en Nueva York que complicó aún más, ¿no? Lo que era la reputación de él, ¿no? Porque una persona por primera vez, ¿no? Moría, ¿no? Por una obra publicada, ¿no? Que era algo bastante insólito en ese momento. Sí, Leila, ¿querías apuntar algo? Sí, no, algo, en relación a lo que mencionaba recién Berna y también ahora de lo que dijo Martín, pensaba que siempre me pareció que Plegarias Atendidas en verdad es un libro que, bueno, Martín mencionaba recién que todavía hay gente viva que recuerda ese libro con dolor. Mi sensación cuando leo Plegarias Atendidas, que realmente no es mi libro favorito de Capote, es que las cosas que se cuentan allí, comparadas con los escándalos, digamos, a los que estamos habituados ahora en el siglo XXI, son casi inocentes, excepto la muerte de esta mujer que había sido absuelta del crimen de su marido. Supuestamente el marido había muerto de un escopetazo que había disparado ella y se resolvió la cuestión diciendo que, bueno, que lo había confundido con un ladrón, básicamente. Nunca quedó muy claro si había sido así o no. Pero bueno, una familia muy poderosa, etcétera, etcétera. Y Capote, bueno, publicó esto diciendo que en realidad la había matado ella y esto acabó con la vida de esta mujer. Eso me parece gravísimo. Eh, yo vi, hablando de lo que preguntabas antes, Silvia, también estas adaptaciones, creo que la película sobre Capote de Philip Seymour Hoffman no solo es la mejor, sino que además es una muy buena película por sí misma. Y vi con bastante desagrado la serie que se hizo sobre los cisnes, ¿no? Sobre él y sus cisnes. Y también con bastante desagrado la siguiente película sobre la vida de Capote, interpretada por un actor cuyo nombre no recuerdo, porque es una caricatura de Capote, o sea, realmente parece un ser mm, casi un ridículo sin conciencia de estar siendo ridículo, cuando Capote en realidad creo que hacía toda una performance de esa posición que, como bien decía Martín, nunca ocultó su homosexualidad, al contrario. Había que ser muy valiente en los años 60, los años 50, para vestirse como se vestía Capote, para ser obviamente homosexual, para tener una pareja varón conocida. Y pensaba mientras estaban escuchándolos que hay algo que me parece por ahí que me ofuscó bastante de la serie esta sobre los Capote y sus cisnes. Y es que creo que la, a lo mejor digo esto porque vengo de un país en el que todos nos psicoanalizamos desde el nacimiento, pero bueno, a mí me parece que la psiquis de Capote es una psiquis muy compleja en la que se jugaban muchos factores, a lo que después se sumó la tremenda culpa por toda la manipulación que hizo con los asesinos de la familia en el pueblo de Holcomb. Y yo creo que era una mezcla de tipo con una enorme necesidad de revancha social por todo lo que le había pasado cuando era pequeño, digamos. O sea, Martín mencionaba mucho la madre de él, no solo se separa cuando Capote es un niño, sino que lo deja con la abuela y después lo va a buscar y se lo lleva. Era una mujer hermosa y tenía muchas aventuras con este y con aquel, lo cual no es nada reprochable. Lo reprochable sí es tener un chico de 4 o 5 años y mientras vos te vas a tener aventuras con el señor fulano de tal o no, dejarlo encerrado en el baño con llave, tener sexo en la habitación de al lado o irte a otro lado y avisarle al señor de la recepción del hotel que aunque el chico grite, llore y patalee, no le abra la puerta. Eso es crueldad pura, digamos. Es una cosa. Él tiene una relación bastante dual con su madre. Y toda esa vida, digamos, de su primera infancia, tan al devenir, digamos, llevado y traído por la marea de lo que decían unos adultos bastante insensibles acerca de lo que él quería o deseaba, sumado a esa procedencia social como bastante humilde, que después cambió en Nueva York, digamos, porque el señor Capote era un señor bastante adinerado. eh, Creo que lo transformó en una persona aspiracional en algún punto, de una manera muy ambiciosa. Él era un autor sumamente ambicioso. Cuando lees, basta ver su obra y las cosas que decía acerca de su obra. Como bien decía Berna, es un tipo que proclamó por todos lados haber inventado la novela de no ficción, digamos. Entonces, hablaba muy mal, por ejemplo, del libro Hiroshima de John Hersey, que es una obra maestra. Decía que era una cosita hecha por un reportero y ya, o sea, que eso no era como novela de no ficción.
y tenía un altísimo ego y una altísima imagen de sí mismo, digamos. Y creo que había en esa ambición algo también como de revancha. Y eso en algún determinado momento se volvió en contra porque pensó que realmente podía tomar revancha de cualquier cosa, incluso revancha de toda esa clase social a la que quiso tanto pertenecer y a la que logró llegar. Eh, y a mí esas dos cosas me parecen muy extrañas y no termino de desentrañarlas, porque todo eso está combinado con una inteligencia absolutamente deslumbrante. Yo no puedo entender cómo él no se dio cuenta de lo que estaba convocando sobre sí mismo cuando convocaba la muerte sobre su novela de no ficción. No puedo entender cómo no se dio cuenta de lo que convocaba sobre sí mismo, siendo completamente desleal y malo y pérfido con mujeres a las que de verdad en algunos casos quería muchísimo. En otros casos eran más como cotillón, digamos, pero en algunos casos realmente sentía mucho afecto por esas mujeres. Entonces ahí hay algo que a mí me parece que no hay. Hay un libro en inglés que se llama Teen y Terror, que intenta hacer una especie como de lectura más psicoanalítica, digamos, psicológica de Capote. Pero a mí es un. Todas estas cosas, estos ingredientes de su psiquis, me resultan un poco resbaladizos, sobre todo porque se puede percibir en él una inteligencia desmesurada y no puedo entender cómo no se puede haber dado cuenta de lo que estaba haciendo cuando se estaba disparando puros tiros cada vez más cerca de la cabeza, ¿no? Pero estaba muy alcoholizado ya en esos años. Yo creo Pero que no justamente cuando terminó A Sangre Fría y cuando hizo el gran no. baile, o sea, cuando tomó todas las decisiones pésimas que siguieron a eso, era una persona que todavía era, bueno, se tomaba su martini y eso, pero no estaba en ese estado de señor que parecía realmente inflado como decía Juan, un tipo guapísimo, un efebo, y se deformó por completo. Entonces, a partir de un momento hace como una especie de desbarrancamiento en la autodestrucción, digamos. No dejó un solo flanco sin intervenir por la autodestrucción. Su obra, su vida privada, su pareja con Jack, su salud física, era toda una debacle, ¿no? Juan. Sí, siguiendo lo que menciona Leila un poco en clave psicoanalítica, bueno, yo Perdón, desgraciadamente no soy argentino, pero mi madre es psicoanalista, pero sí entonces sos tampoco. psicoanalista. Bueno, entonces, hay una novela que se publicó póstumamente, Summer Crossing, que es una novela bastante bien lograda, pero que él sintió que ya se le había quedado atrás cuando él escribe otras voces, otros ámbitos. Y ahí fíjense ustedes esta frase que premonitoria, que dice, me estaba preguntando si después de todo habrá alguna recompensa en la impopularidad. Es decir, es Mm, algo que se está preparando para ser impopular y si esto te puede dar algo. Y yo creo que hay en Capote también esta tentación masoquista de ser castigado. Obviamente, como decía Leila, es un tipo brillantísimo que sabe que se está metiendo en campo minado y que de alguna manera está atrayendo monstruos. Mencionó Martín, y esto es muy importante, que en sus primeros cuentos había este gusto por lo fantasmagórico, por los fantasmas. El cuento Miriam, por ejemplo, que es Miriam. emblemático al respecto, o por ejemplo, el primer cuento de Un árbol de noche, que trata de un hombre que compra los sueños de las otras personas y cuando piden que le devuelva los sueños, él dice, yo ya usé sus sueños. Es decir, es un manipulador de los sueños. El último cuento de este mismo libro que trata de un hombre que se hace el muerto, lo entierran en shows y permanece bajo tierra algún tiempo, pero la protagonista del relato lo encuentra sobre la tierra en un tren en donde él es una especie de cadáver viviente que se apodera del poco dinero que ella tiene vendiéndole un talismán absurdo que es como un hueso de melocotón, ¿no? Entonces,
este tipo de figuras amenazantes le parecían muy atractivas, de monstruos que podían llegar a su vida. Y yo creo que un poco el trato con los demás tenía esta situación tóxica de que se relacionaba con ellos no solamente buscando el reconocimiento, que eso era muy cierto, sino también jugaba con esa ruleta rusa de a ver si esto me hace daño. Es como el bebedor que sabe que no debe tomar la última copa porque esa es la que lo va a emborrachar y sin embargo la toma. También decía, ¿no? Después de todo el escándalo, que qué pensaban, que él es un escritor y estaba allí no para hacerles reír, sino realmente para tomar nota, ¿no? De la realidad y de representarla. En este sentido del artista y de la representación de la escritura, tenemos alguna pregunta acerca de sus influencias. Él decía que no había estado influenciado por ningún escritor, supongo que de forma un poco arrogante y humorística, ¿no? Pero vosotros un poco, ¿qué pensáis? ¿Cuáles serían sus influencias o los escritores que le gustaban? Bueno, yo creo que al Bueno, principio... Faulkner sin duda. Perdón, Martín, No, dale. no, no. No, no, que yo creo que según la etapa, porque sus primeros cuentos, de hecho, están muy influenciados por Carson McCullers, de hecho, era amigo de ella, y de hecho ya se enfadó muchísimo en la publicación de esos primeros cuentos porque sentía que un poco él se estaba apropiando, ¿no? de la voz de ella, pero yo creo que tuvo en esa primera etapa una influencia de ella, pero luego es verdad que él consiguió su propia voz, ¿no? Ujú. ¿Y decías, Berna? No, Faulkner sin duda, ¿no? Faulkner no lo consideraba un gran artista, ¿no? Él hacía esta diferencia entre los buenos escritores y los artistas. Y Bueno, decía que Luz de Agosto era sí, me fantástico. consta que en su primera etapa al menos Faulkner era un referente y especialmente Luz de Agosto, ¿no? Y de hecho se puede percibir incluso cierta imitación también. Y luego efectivamente, como habéis destacado, no sé si Martín o Leila o Juan, o sea, era un gran lector de lo contemporáneo, pero incluso despreciaba lo contemporáneo, sobre todo, ¿no? Bueno, yo creo que eso le pasa a todas las generaciones que desprecian a los semejantes y ahí, por ejemplo, fue muy ilustrativo como Harper Lee no fue reconocida por sus semejantes, casi ni siquiera por él. Y todos estaban como sorprendidos de que ella lograra ese éxito y bueno, era un tiempo de enormes egos, todos los tiempos lo son, pero su círculo neoyorquino y de glamour y de celebrities era de divos absolutos, con poca generosidad unos con otros, ¿no? No creo que haya un reconocimiento, más allá de Carson McCullers, efectivamente, como dice Martín, y yo creo que en los inicios Faulkner, pero bueno, seguro que Juan o Leila sabéis mucho más de todo esto. Yo, Juan. le podemos preguntar un poco a él mismo en este libro de retratos y observaciones. La última entrega que hizo en su vida, que es este texto que yo les mencionaba antes, en donde él evoca la relación con Willa Cather, ahí reproduce este diálogo. Un día antes de morir, le pregunta por sus autores favoritos, ¿no? Y entonces él nos dice, Flaubert, Turgenev, Proust, Dickens, Forster, Conan Doyle, Maupassant. Ahí lo interrumpe Willa Cather y le dice, bueno, ¿y de los norteamericanos, te gusta Edith Wharton? Él dice, sí, me gusta Edith Wharton, pero prefiero a Henry James, que por cierto hay que recordar que él adaptó al cine Los Inocentes, basado en la novela The Turn of the Screw, Otra Vuelta de Tuerca, como la tradujo José Bianco. Entonces dice Henry James, Mark Twain, Melville, dice, y adoro a Willa Cather, sin saber qué está hablando, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, tenemos una última pregunta muy difícil, creo. ¿Qué voces actuales se pueden equiparar a Capote? Sí, Bueno, yo creo que tenemos, por ejemplo, a Leila, vamos, Claro. No, mi respuesta iba a ser como cualquier buen autor entregado a lo que hace. Juan.
No, Eh, yo creo que los grandes autores como Truman Capote son absolutamente irrepetibles, pero muchos mm, autores podemos beneficiar de distintos aspectos de su ejecutoria, porque en él está estos cuentos de la inocencia perdida, como ese cuento sobre los niños en sus cumpleaños, ¿no? Y está pues todo esto que también describió Berna, la construcción de este crimen hecho sin motivaciones aparentes, que es a sangre fría, y la relación entre la ficción y la no ficción. Tom Wolfe dijo de A sangre fría, dice, el misterio no está en las grandes preguntas del periodismo, porque eso ya lo puede dar la noticia del New York Times que nos leyó Berna, está en los detalles, ¿no? Y eso tiene que mm, ver con el estilo. Y estos detalles, en el caso de A sangre fría, señala Tom Wolfe, tienen que ver con los pelos en la pared, o sea, lo que saltó el rastro orgánico que quedó después del asesinato. Entonces, esas minucias significantes son importantes. Las llamaba Catherine Mansfield las tremendas nimiedades, ¿no? Y estas mm, tremendas nimiedades están en los cuentos, están en las novelas, en la entrevista que hace con Marlon Brando, ¿no? mm. El Duque en sus dominios, que fue absolutamente reveladora, sin usar grabadora, sin tomar notas, de memoria transcribe todo lo que le dijo el actor. Entonces, bueno, son recursos que están ahí para quien los pueda aprovechar, y yo creo que la literatura posterior le debe mucho en aspectos muy variados, ¿no? Yo creo que escritores como Raymond Carver en los Estados Unidos, sin duda alguna, o John Cheever en los cuentos siguieron cosas de él, pero también en América Latina ha dejado una impronta muy fuerte, lo mismo que en España, ¿no? Una novela como Anatomía de un instante de Javier Cercas es inexplicable sin A sangre fría, por ejemplo, ¿no? En el sentido de reconstrucción minuciosa de todo. Sí, a mí me parece, pienso como Juan, ¿no? Me parece importante rescatar el milagro de que A Sangre Fría es un libro que está absolutamente escrito en tercera persona, No sé, es como cuando uno repara en eso si bien Capote no era un tipo tan interesado por las estructuras, la estructura de A Sangre Fría es absolutamente asombrosa. Si uno se pone a buscar el crimen, digamos como la parte del crimen, es muy difícil de encontrar porque está puesta en el testimonio de uno de los asesinos, digamos, está como solapado, casi escondido. Es maravilloso lo que hace para que realmente el libro logre como su cometido, de una vez que llegamos al final y vemos a los dos colgados en la horca, no lleguemos ahí con la indignación que tendríamos si nos hubiera contado todo ese crimen en las primeras páginas, ¿no? Entonces, toda esa inteligencia narrativa, a mí me parece que, como decía Juan, hay un montón de personas que han heredado eso, y yo creo... me encantó lo que hizo Berna de leer esos dos trocitos, digamos, me emociona muchísimo a mí el arranque de Sangre Fría. Y yo creo que en realidad el crimen de Holcomb, de la familia, es un crimen súper común. Debe haber cientos de esos crímenes en Estados Unidos todo el tiempo. Lo único que hizo que ese crimen lleve décadas siendo leído por un montón de personas alrededor del mundo es que lo escribió Capote. Y a mí me parece que cualquier autor que hoy en día, digamos, tenga eso, ese mundo único, esa capacidad de contar, de transformar una historia pequeña en una historia que es como la Ilíada y la Odisea y todas las obras clásicas, bueno, está a la altura de un tipo como él, ¿no? No hay tantos, pero tampoco hay tantos Capotes en el mundo, creo yo, Sí. ni en la Si historia de la puedo, literatura. si puedo añadir algo, Silvia. No, respecto a esto, es que hago ese ejercicio a veces en estos talleres de periodismo, novela, etcétera. Entonces, hoy me he quedado corta, evidentemente, porque no tenemos tiempo, pero cuando tú le expones a la gente 4 párrafos, 5, 6, vas viendo cómo Juan habla de detalles y es verdad, pero es la disposición, el ritmo narrativo para Ujú. generar suspense, para generar atmósfera, ambientación, lo que va enriqueciendo de forma que tú, como he dicho antes, no tienes un quién, qué, cómo, dónde, ni falta que hace, sino que va desplegando párrafo a párrafo lo que aporta atmósfera, ambientación. De repente ves signos de avaricia, ves machismo, ves poder, o sea, de repente vas viendo cosas que él va administrando a partir de una historia verídica y única,
y cómo él lo utiliza como una paleta de colores con todas las gradaciones de la miseria humana, también de la ejemplaridad humana, porque era una familia de granjeros exitosa, metodista, si no recuerdo mal, religiosa, que cumplía, admirada en el vecindario, etc. Bueno, cómo él va administrando todos esos detalles, pero en un ritmo y en unas técnicas para conseguir el suspense que efectivamente hasta que llega al final. Entonces, bueno, nombres hay muchos y apoyo todos los que ha dicho Juan, y Leila desde luego es uno de ellos en términos de literatura de no ficción, y La llamada, la última novela, es fabulosa, única, de las mejores de este año, pero también creo que Truman Capote es irrepetible, y ahí es donde vuelvo a subrayar lo que creo que es ya leyenda. Es decir, más allá de la novela de no ficción, de su aportación a la literatura, hay una leyenda inmensa que creo que está labrada en base a todo lo que hemos comentado, pero que es irrepetible. Pues Gracias, Berna, pero es excesivo. Lo único que espero es para que todos los que escribimos y escriben están mirándonos, no hace falta tener un final como el de Truman Capote para escribir. Se puede ser. Eso esperemos. Sí, no hace falta. bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos a Berna, Leila, Juan, Martín. Muchísimas gracias por esta charla. Podríamos seguir mucho tiempo hablando de Truman Capote, pero bueno, tenemos sus libros y a todos los que nos escuchan, pues les invito pues, a abordarlos, y retomaremos, Juan, el libro de cuentos y esa revisión de la que hablabas, y entiendo perfectamente lo que dices, cómo después del tiempo, ¿no? Se puede revisar y hacerlo más cercano a una lengua tan precisa como la que tenía Capote. Gracias de verdad y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós.